Bueno, ahora continuando un poco con el tema de la actividad, específicamente nuestra organización, fuimos detallando un poco cómo estaba, fuimos de lo más macro a a lo más interno, fuimos pasando por lo del tema del convenio 190 y el tema de las violencias en el ámbito mundial, cómo se entendían las violencias de género, cómo se entendían las violencias laborales, las discusiones que se daban en el ámbito internacional, pasando un poco ya específicamente a nuestro país, con las discusiones que se daban por parte del Ministerio de Trabajo y la Oficina de Violencia Laboral, pasamos obviamente por lo que entendían desde el Banco Central sobre el tema de cómo plantear y cómo discutir las distintas políticas y las distintas agendas de género específicamente para dentro de lo que es nuestro sistema financiero. Y ahora nos queríamos meter específicamente con una de las herramientas que nosotros desde la seccional y obviamente con la compañera Alejandra Stuck venimos trabajando muy fuertemente, que es el tema de las herramientas de los protocolos de intervención con respecto a situaciones de violencia, ya sea violencia laboral o violencia de género dentro de los ámbitos de trabajo como dentro de los ámbitos domésticos. A nosotros nos parece que el tema de las herramientas de los protocolos es una de las herramientas principales que nosotros como organización, como delegados y como delegadas y como comisiones gremiales internas tenemos para poner sobre el tapete, sobre la discusión del tema de las violencias y cómo obviamente en consecuencia poder intervenir frente a una situación específica de violencia dentro del ámbito de trabajo o en el ámbito doméstico. La realidad es que nos hubiese obviamente gustado que se pueda estar discutiendo en el ámbito de nuestro convenio colectivo, de nuestra paritaria, poder establecer un protocolo general para obviamente todos los bancos dentro del sistema financiero, pero bueno, la realidad es que los 4 años que sufrimos del macrismo y ahora la realidad que la situación propia de la pandemia hace que esta situación tarde un poco más en llegar, pero nuestra organización viene trabajando muy fuertemente con esto, pero digo, independientemente de esto, la realidad es que hay una gran cantidad de bancos, si ahora no debo tener digo, los números en la cabeza, pero ya somos aproximadamente entre 20 y 25 bancos del sistema financiero que hemos firmado protocolos de intervención. Hace poco había firmado también el Banco Comafi, estuvo firmando también el Banco de San Juan, el Banco Santa Cruz, Banco Entre Ríos, si no me equivoco. Y hay, bueno, obviamente varios bancos más que en este momento están discutiendo el tema de la firma de los protocolos. Si bien los protocolos fueron firmados específicamente por las comisiones gremiales con lo que son Seccional Buenos Aires o la Secretaría de Derechos Humanos a nivel nacional, con las patronales. En términos generales, los protocolos son, hay muy pocas diferencias entre unos y otros, estableciendo obviamente características en común en función de los acuerdos existentes y puntos necesarios que debemos advertir para tener en cuenta a la hora de firmarlos y obviamente cuáles son las justificaciones legales en términos de la normativa vigente que se utilizan por parte de los protocolos para poder implementar. Digo, ¿cuáles son los objetivos necesarios que deben tener los protocolos, que deben cumplir los protocolos que se vienen firmando? Primero, obviamente, es establecer la erradicación de la violencia laboral y la violencia de género, como decíamos, ya sea dentro del ámbito de trabajo o en el ámbito doméstico. La necesidad de crear un ambiente laboral sano, libre de discriminación, basados en el tema de la igualdad y la equidad, con varios ejes puntuales, como es el tema de la concientización y difusión. Yo acá quiero hacer un hincapié en el día de ayer, en el marco de la actividad que venía realizando la compañera Ormachea en función del acuerdo que se había logrado en Banco Nación con respecto al tema del cupo laboral travesti trans. Se hizo mucho hincapié con respecto al tema de la concientización y la difusión, por ejemplo, específicamente con el tema de los protocolos, la necesidad de concientizar no solamente a nuestros compañeros
delegados y miembros de comisiones gremiales internas para poder generar las herramientas de firma de protocolos, sino también la necesidad de concientizar a los propios compañeros en los bancos sobre qué es la violencia, qué hacemos referencia cuando hablamos de violencia, qué hacemos referencia cuando es violencia laboral, a qué hacemos referencia cuando es violencia de género, qué significa un ambiente laboral sano, libre de violencia, qué es el tema de la discriminación. Digo, esa necesidad que nosotros tenemos para concientizar a nuestros compañeros es importante, y que todo protocolo tiene que especificarlo y tiene que ser una herramienta para poder no solamente firmar, sino que después se pueda cumplir específicamente dentro de los ámbitos de trabajo. Y después obviamente está lo que es el tema de asesoramiento y de asistencia a los compañeros y compañeras que sufren situaciones de violencia. Específicamente con respecto al tema del marco normativo, nosotros dividimos lo que es el tema del marco normativo a nivel nacional y del marco normativo a nivel internacional. Lo vamos a pasar un poco por encima haciendo mención específicamente el tema de las normativas, después esto obviamente lo vamos a estar pasando vía mail a todos los compañeros que participan para que lo puedan tener un poco más en detalle, pero digo, en el marco internacional tenemos como base de fundamento y marco normativo que a nosotros desde nuestra organización nos permite poder justificar la necesidad de implementar los protocolos. Tenemos lo que es la Declaración Universal, obviamente marco la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, pactos internacionales de derechos económicos, sociales y culturales, que son conocidos como los derechos de tercera generación, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocido como el Belém do Pará, y ahora obviamente el tema del Convenio 190 y su recomendación 206, que es hoy en día yo creo que, como bien lo decía Verónica, uno de los marcos normativos más avanzados en este momento a nivel internacional y una gran herramienta para poder implementar este tipo de protocolos y de normativas. Después, obviamente, a nivel nacional, nosotros, por suerte, en nuestro país tenemos una legislación muy importante con respecto a este tipo de temáticas. Tenemos como eje principal la ley 26.485, que es la ley de protección integral a las mujeres. Tenemos también la resolución del Ministerio de Trabajo, que es con la que se crea la Oficina de Asesoramiento contra la Violencia Laboral, que está a cargo, obviamente, vuelvo a repetirlo, la compañera Patricia Sáenz. Esa resolución, que después vamos a especificar un poquito un artículo que para nosotros es muy importante, es uno de los basamentos fundamentales del tema de los protocolos. Tenemos también la ley 27.499, que es la ley Micaela. Para nosotros es una ley muy importante. Por suerte nuestra organización adhirió, si bien no es obligación, porque eso está implementado para lo que es el ámbito de los trabajadores públicos. Nuestra organización adhirió a la ley Micaela. Pudimos empezar el tema de las capacitaciones para consejo directivo, pero bueno, la realidad es que el tema de la pandemia nos cruzó de lleno y momentáneamente tuvimos que interrumpir la aplicación de la ley para lo que es nuestros compañeros y compañeras delegadas de la organización de la sección de Buenos Aires, pero bueno, una vez que podamos ir avanzando con este tema, vamos a volver a implementar el tema de la ley Micaela, si bien obviamente la compañera Celeste hizo referencia de cómo se está implementando en el Banco Central y en el Banco Nación, es importante también que las organizaciones sindicales adhieran a esta ley, sobre todo para lo que es el tema de consejos directivos. Tenemos también lo que es el tema de la ley 24.417, que es la protección contra la violencia familiar. Y después obviamente tenemos la ley contra actos de discriminación, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género. Digo, hay una serie de normativas muy importantes en nuestro país para el tema de los protocolos. ¿Cuáles son los ámbitos de aplicación a los que hace referencia a los protocolos? Esto es importante para poder entender cómo, digo, cuando tenemos que llevar a cabo, cuando tenemos que aplicar, en qué ámbitos
se da esta situación? Bueno, básicamente todos los protocolos hacen referencia a todo trabajador, trabajadora, en relación de dependencia, sin importar su modalidad de contratación. Esto es importante, sobre todo en el marco de la discusión que se va a venir ahora con el tema del teletrabajo. Digo, ya tenemos un universo de trabajadores que van a estar en forma presencial y un universo de trabajadores que no van a estar en su puesto normal y habitual de trabajo, sino que vamos a tener un contacto a través de la virtualidad. Digo, los protocolos hacen referencia también a ese tipo de trabajadores, y que las situaciones de violencia, las vuelvo a repetir, pueden pasar dentro del ámbito laboral, tanto en espacio público como en espacio privado y en el ámbito doméstico. Inclusive también los protocolos hacen referencia a que incluyen grupos familiares. O sea, no solamente la aplicación del protocolo, y después vamos a especificar bien a qué hacen referencia los protocolos con el tema de las licencias, no solamente es para un trabajador o trabajadora que sufre en forma directa una situación de violencia, sino que también la aplicación del protocolo y los días de licencia y de intervención también es para su grupo familiar, en este caso hijo, hija o hija. La ley 26.485, en su artículo 4, dice: se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación de desigual de poder, afecte su libertad, su vida, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetuadas desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta a los efectos de la presente ley toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio, práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón. Digo, el artículo 4 de la ley 26.485 me parece que es, digo, una definición espectacular sobre qué es lo que se entiende por violencia. Digo, violencia cuando afecta su integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial. Digo, ahí me parece que estamos contemplando toda una gran cantidad de situaciones de violencia. La compañera Celeste también hizo referencia a violencias en el ámbito del posicionamiento ideológico o el posicionamiento político que pueda tener alguien dentro de su puesto de trabajo. Y después también me parece una mención especial a lo que es el tema de la resolución del Ministerio de Trabajo por el cual se crea la Secretaría, la Oficina de Violencia Laboral. Se entiende por violencia laboral toda acción, omisión o comportamiento destinado a provocar directa o indirectamente daño físico, psicológico o moral a un trabajador o trabajadora, sea como amenaza o acción consumada. La misma incluye violencia de género, acoso psicológico, moral y sexual en el trabajo, y puede provenir tanto de niveles jerárquicos superiores o del mismo rango, digo, entre compañeros, o inclusive también de rangos jerárquicos inferiores. Básicamente los protocolos establecemos también cuáles son los principios rectores que establecen nuestros protocolos de intervención sobre situaciones de violencia. Uno de los ejes principales, digo, y esto es lo que me parece que hay que hacer hincapié como organización gremial, es la no revictimización de una compañera. Digo, voy a hablar en términos femeninos porque la gran mayoría de quienes sufren violencia en esta situación dentro del sistema financiero son compañeras mujeres. La no revictimización, evitando así la reiteración innecesaria de derechos o la exposición pública. Muchas veces nos pasa, y de hecho nos ha pasado, cuando tuvimos que intervenir en situaciones de violencia por parte de alguna compañera que vino a la Secretaría junto con la Comisión Gremial sobre una situación de violencia, que es una práctica normal y habitual, sobre todo en las patronales, a la hora de implementar el tema de los protocolos, la constante revictimización. ¿Qué es lo que se entiende por revictimización? Es cuando
una compañera tiene que estar continuamente describiendo cuál fue la situación de violencia que sufrió, vamos a poner el ejemplo, o por su pareja o por algún superior inmediato. Y digo, es una práctica normal de las patronales que tengan que estar continuamente detallando su situación, cómo fue su situación de violencia. Muchísimas veces, inclusive las patronales piden información que no es relevante, para la aplicación del protocolo, menoscabando obviamente la dignidad de la compañera, y sobre todo, como decíamos, lo que es el tema de la revictimización, que es reiterando continuamente, ya sea a recursos humanos, a su superior inmediato, mismo a sus propios compañeros sobre el tema de la violencia. Eso está especificado, eso, la normativa habla sobre la no revictimización, porque eso menoscaba la dignidad de la compañera. También se tiene que respetar lo que es el tema de la voluntariedad cuando una compañera hace una denuncia. ¿Qué entendemos por voluntariedad? Es, primero y principal, respetar la decisión de la compañera de cuándo contar una situación de violencia. Muchas veces pasa que nos enteramos que una compañera está sufriendo violencia, y nosotros, tratar de pedir a la compañera que haga la denuncia cuando la compañera no está en condiciones por el momento de poder presentar una denuncia, o poder formalizar, o poder inclusive poner en palabras la situación que está atravesando. Hay que respetar como eje principal la decisión de la compañía de cuándo contarlo, en qué momento contarlo y a quién contarlo. Yo creo que eso, como comisiones gremiales internas, como delegado, tenemos que tener un especial tacto sobre esta situación, porque volvemos a violentar la dignidad de la compañera en el caso de que no quiera contarlo, que no nos quiera contar a nosotros y que elija a otra persona con la cual se sienta más cómodo para poder comentar esta situación de violencia. Obviamente, aclarar el tema de la imparcialidad y la protección de la identidad de una compañera cuando realiza la denuncia, mantener el tema de la confidencialidad en el manejo de la información, en el tema del asesoramiento. Por eso es necesario tener compañeros y compañeras que estén capacitados con orientación de género para poder asesorar cómo son los procedimientos para que una compañera pueda hacer la denuncia, ya sea internamente en el banco, a través de los distintos organismos estatales con los cuales se puede contar, inclusive, por ejemplo, ha llegado el caso con la Oficina de Violencia Laboral. Tenemos que tener compañeras y compañeros que estén asesorados con orientación de género para poder cubrir este tipo de denuncias. Específicamente, yendo al tema de los protocolos. La gran mayoría de los protocolos, como les decía, varían en algunas que otras situaciones, porque obviamente no lo tenemos estandarizado para todo el sistema financiero, pero en términos generales hablan de aproximadamente 10 días hábiles. Cuando una compañera realiza una denuncia sobre una situación de violencia, vuelvo a repetir, violencia que puede ser dentro del ámbito doméstico o en el ámbito laboral a través de algún superior jerárquico o a través de los compañeros, se puede establecer básicamente lo que son 10 días de licencia hábiles para que la compañera pueda realizar todos los procedimientos de denuncia. Estos, obviamente, días hábiles de licencia son con goce íntegro de haberes, y la gran mayoría de los bancos establece que esto se puede estar prorrogando por más días adicionales, en el caso, obviamente, de que la compañera o el compañero lo necesite. La gran mayoría de los bancos lo que pide para poder implementar los días hábiles y para poder implementar el tema de las licencias es la constancia de una denuncia policial, judicial o cualquier ámbito público. Si bien vale aclarar que para nosotros esto es un problema porque genera una doble revictimización de la compañera cuando hace la denuncia, también sabemos que es una de las trabas que han puesto las patronales bancarias para poder implementar el tema de los protocolos. Para nosotros es primordial primero contar con una herramienta
que esté firmada, que esté avalada y que esté estandarizada junto con las patronales para poder implementar estos días, y obviamente a veces en las discusiones uno tiene que ceder determinadas situaciones para poder contar con la herramienta, que esto obviamente, como bien dijo Patricia, como bien dijo Verónica y Celeste, esto con el tiempo se va modificando, se va actualizando y se va mejorando. Lo que es importante también es que el uso de la licencia no eliminará ni compensará aquellas otras licencias a las que el trabajador o trabajadora tenga derecho de usufructuar, como puede ser el tema del día femenino, vacaciones. Esto es importante porque también sabemos cómo las patronales a veces en su lógica suele darte otros días de licencia para que vos no hagas la denuncia, digo, bueno, tomate un día de vacaciones si tenés que realizar algún trámite para que no tengan que aplicarte el protocolo, digo, estas son prácticas que las patronales suelen tener. Muchos bancos establecen, y esto es una herramienta muy importante, ayuda económica para la compañera cuando realiza el tema de la denuncia. Muchas veces sabemos, digo, cuando hablamos de violencia en el ámbito laboral, es importante, por ejemplo, lo que es el tema de la reubicación en la medida de lo posible cuando los bancos eso lo permiten. Hay bancos obviamente que no tienen sucursales y que esto es un poco más complicado, pero digo, muchos bancos dan la posibilidad de traslado de sucursal o reubicación, inclusive cuando hay una problemática de que el violento es su superior inmediato. Obviamente la posibilidad de traslado está contemplado y eso obviamente también tiene que ir acompañado de una ayuda económica porque a veces es necesario cuando se da una situación de cambio de sucursales. Muchos bancos también, digo, en la ayuda económica, ¿cuántas veces hemos tenido casos de situaciones donde la compañera denuncia a su pareja como situación de violencia doméstica y la compañera tiene que realizar un cambio de domicilio, se tiene que mudar? Bueno, muchísimos bancos contemplan también la posibilidad de ayuda económica y la posibilidad inclusive de garantía para que la compañera pueda realizar el alquiler de un nuevo inmueble, de un nuevo lugar donde poder mudarse. Y obviamente lo que es importante, todo el tema de asesoramiento legal y asesoramiento médico, que eso también está contemplado en los protocolos. Eso básicamente cómo funcionan los protocolos en lo que es nuestra organización. Obviamente hay muchísimas cosas que se van a ir adaptando y se van a ir modificando. Yo creo que los protocolos es una herramienta más que importante, sobre todo en estos momentos para poder intervenir. Es necesario tener una herramienta donde como comisiones gremiales internas podamos avanzar, más que nada sobre todo con el tema de violencia en el ámbito doméstico. Digo, cuando la violencia se da en el ámbito de trabajo, la intervención por parte de la comisión gremial interna es un poco más fácil en el sentido de que uno está en contacto directo con sus compañeros y donde uno puede inclusive hasta poder generar los mecanismos para que la patronal esté obligada a informarnos cuando hay una situación de violencia. Lo más complejo es las situaciones de violencia en el ámbito doméstico, donde se puede dar la situación que la compañera haga la denuncia directamente a recursos humanos o el lugar específico que tenga ese banco para poder aplicar los protocolos, y puede ser una práctica por parte de la patronal que no nos esté pasando esa información a las comisiones gremiales, entonces la intervención, obviamente, por parte nuestra puede llegar un poco tarde, pero bueno, es importante lograr como una especie de comisión de trabajo en conjunto con las patronales para hacer los seguimientos específicos sobre situaciones de violencia. Yo creo que en esa situación le vamos a estar discutiendo y le vamos a estar disputando a la patronal un ámbito fuerte, donde suele tener mucho poder de manejo de información en función de
cuando contempla las denuncias, cuando tiene las denuncias, las patronales suelen taparlas, por eso es necesario contar con mecanismos donde nosotros obliguemos, en términos normativos, a la patronal para que nos tenga que pasar esa información. Bueno, eso es un poco cómo funciona el tema de los protocolos. Agradecerle obviamente siempre a todos los compañeros miembros de comisiones gremiales por todo el trabajo específicamente internamente en los bancos para poder aplicar el tema de los protocolos, para poder firmar los protocolos inclusive. Agradecerle también a Celeste por siempre nos da una mano cuando tenemos que firmar protocolos con los bancos en su asesoramiento, específicamente sobre qué temas prestar atención, digo, cómo escribirlo, digo, cuál es el lenguaje que tenemos que utilizar a la hora de aplicar los protocolos, así que bueno, en ese sentido, gracias.